Bienvenidos a una edición más de este su programa La Hora Ambiental, el lugar donde van a encontrar toda la información en materia de ciencias ambientales, biológicas, veterinarias, todo lo referente a este gran mundo, este gran panorama, transmitiendo completamente vivo desde la Ciudad de México y por más de 100 repetidoras, entre ellos comunicadores, divulgadores de la ciencia, ambientólogos y especialistas en la materia, gracias a la red de voluntarios informados y por supuesto a la red de periodistas, a la REPA, la Red Mexicana de Periodistas Ambientales, que día a día nos ayudan precisamente a informar y poder llevar a ustedes hasta la comodidad de su hogar, desde su celular, desde su tablet, esta información. Y que la verdad que el día de hoy estamos muy contentos porque tenemos unos excelentes invitados por la parte de voluntarios informados. Vamos a hablar acerca de la importancia del cuidado de un pez sumamente emblemático de Oaxaca, un pez que pues seguramente igual no has de conocer, pero es muy bello y es importante que lo conozcas. Para mí es un placer estar contigo esta noche. Soy Juan Jorge Aguilés, presidente del Instituto Mexicano de Fauna, Flora y Historia Social AC, y está con nosotros también el maestro biólogo Leonardo Ramos Barbosa, presidente de Economía Ambiental y también titular de este programa. Muy buenas noches, mi estimado Leo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches, amigos, amigas. Juan Jorge, pues bastante bien, la verdad, ante la lluvia, ante esta nueva normalidad y por supuesto muy contento porque siempre espero los viernes para darte el resumen informativo en materia ambiental. Así que la pregunta es, ¿qué es lo que ocurrió en materia ambiental durante esta semana? Y bueno, pues antes de comenzar, decirte que todos tenemos una historia que contar. La mía es la noticia ambiental. Así que, ¿qué te parece, amigos y amigas? Y Juan Jorge, arrancamos con las noticias ambientales. También recordamos que vamos a tener a la doctora y bióloga Laura Tanaka sobre el tema de campos electromagnéticos, efectos en la biología y acciones preventivas por parte de la Red Mexicana de Periodistas Ambientales, la REMPA, y también recuerden por voluntarios informados el maestro en ciencias Víctor Manuel Ortiz para hablar acerca de estos emblemáticos peces. Pero antes que nada, a ver este tema de las noticias. ¿Qué pasó, Leo? ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que pasó? Bueno, pues como siempre les traigo las efemérides, ¿verdad? Durante esta semana, déjenme contarles que el 17, justo 17, el día de hoy, pues es el Día Mundial del Panda Rojo. Bueno, que es una especie que está en peligro de extinción. Es un panda arbóreo, como ustedes lo están viendo en las imágenes. Y bueno, tiene una cola bastante larga, gruesa, esponjosita. Y bueno, pues soporta temperaturas extremas y bueno, pues es bastante importante en los ecosistemas donde habita. Y bueno, lo preocupante de su extinción es de que como habita en lugares donde se desarrolla el bambú, entonces pues bueno, estos bosques templados de bambú también están desapareciendo y por lo tanto esta especie. Entonces pues bueno, solamente quedan 25,000 individuos en el mundo. Por eso es el Día Mundial de este hermoso pandita, el panda rojo. Pero también recordarles que también esa semana se conmemoró el Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono. Y es que bueno, esto es una fecha en la que se conmemora el Convenio de Viena sobre la protección de la capa de ozono. Y bueno, también recordar, evitar tanto a empresas, en países, reglamentar, normalizar. Y tú que nos estás viendo, pues evitar el uso de aerosoles que puedan tener estas sustancias que les llaman los hidroclorofluorocarbonados y los clorofluorocarbonados también. Entonces, que son los causantes de esta expansión de este agujero en la capa de ozono. Que bueno, que es necesaria en la capa de ozono para protegernos de los rayos ultravioleta. Claro, sobre todo la radiación UVC que no puede llegar aquí, porque si no, imagínate, estaríamos achicharrados. Pero bien, como lo dices, Leo, es importante tomar conciencia y qué mejor que pues tanto para el panda y tanto por la capa de ozono pues son necesarios para uno los ecosistemas y el otro pues para la biodiversidad a una escala global. Así es, y bueno, con esas efemérides quiero pasar a darles la primera noticia de este noticiero y tiene que ver justo de lo que hablamos, Juan Jorge, acerca del cambio climático. Y es que este fenómeno puede provocar 216 millones de desplazados para el año 2050. Y es que fíjate que ya la migración climática, pues bueno, está ocasionando que aproximadamente, son 216 millones de personas, pero bueno, en caso de que los países se pongan las pilas, evitaría o se reduciría la cantidad de migrantes por factores climáticos. Solo para darles un ejemplo, fíjense que para el caso de África subsahariana, pues bueno, se reduciría a 86 millones de personas. En el caso de Asia y el Pacífico, a 49 millones de personas. Si estos países se pusieran las pilas en temas climáticos, Asia evitaría que 40 millones de personas migraran de su país, así como en el norte de África, pues bueno, con 19 millones.
Fíjate que a mí lo que me llama mucho la atención de estas cifras es de que América Latina, si se pusiera las pilas en materia climática, reduciría hasta 17 millones los desplazamientos humanos. Lo que nos indica es de que a pesar de todo, pues este panorama negativo de los desplazamientos, de las migraciones a causa de factores climáticos, América Latina es la que no tendría tanta migración, fíjate. O sea, eso es bastante interesante. Y bueno, pues ya, ¿no? O sea, decirles que antes las migraciones, la causa eran las guerras, y ahora parece ser que la guerra es el cambio climático, ¿no? Y las personas tienen que estar migrando. Así que fíjate que, pues bueno, ya la OMS pues recomienda reducir estas emisiones a nivel mundial, pero también integrar a la migración interna, es decir, cada país debería normalizar la migración de otras personas, de otras nacionalidades, y también invertir económicamente en tener un marco jurídico, pero también una comprensión más amplia acerca de la migración y las causas principales, que es por el cambio climático. Entonces, la verdad es de que esto es un llamado a la atención a todos los gobiernos a que se solidaricen por las condiciones adversas a las que viven pues muchas personas. Y a pesar de ser un tema tan repetitivo y un llamado que hacen frecuentemente diversos activistas, diversos científicos, desde la sociedad civil organizada, desde las instituciones, creo que, no sé, León, cuándo vamos a tomar conciencia realmente como humanidad a este problema tan grave. Y esperemos que pues cada vez las personas que en día a día se suman a estos esfuerzos lo sigan realizando y apoyando a sus comunidades, porque ya vimos que este es un trabajo de todos. Así y hay que poner nuestro granito de arena para que realmente podamos hacer un frente a esta problemática que consiste ahora ya en mitigar y adaptarnos. Así es, por supuesto que es adaptarnos. Y fíjate que hablando de tomar acciones, Juan Jorge, noticia. Ahí les va, así de cruda es. El título de la noticia es: ¿volveremos a ver el fenómeno de las vacas locas? Y es que recordarles que en el 2001 el epicentro de esta enfermedad de las vacas locas ocurrió en Reino Unido. Pero ¿qué es esta enfermedad de las vacas locas? Es una enfermedad neurodegenerativa que la causa que se detectó es que, fíjate que al ganado lo alimentaban con harinas de origen animal. Entonces, pues bueno, ante una ganadería extensiva e intensiva, pues para reducir los costos, aumentar las ganancias, se les daba harinas de origen animal, y esto provocó una enfermedad que se extendió a varios países. Y pues yo recuerdo mucho que las mamás decían: ya no vuelvan a comer tacos de sesos, ¿no? Porque no vaya a ser que les vaya a dar la enfermedad de las vacas locas. Y se le llama así porque las vacas se ponen locas, pero es una enfermedad neurodegenerativa un poco complicada de entender. ¿Pero qué crees? Resulta que, bueno, recientemente, el 17 de agosto de este año, pues se aprueba el reglamento de la Unión Europea 2021-1372 de esta comisión que lo aprueba. Y pues resulta que el 7 de septiembre, este 7 de septiembre, se aprueba y es completamente legal de nueva cuenta usar harinas de origen animal. Entonces sí es muy muy preocupante. Entonces por eso el título es: ¿volveremos a ver este fenómeno de las vacas locas? A pesar de que ya venimos de una gran lección que tiene que ver con una pandemia. Entonces, fíjate que es extremadamente delicado lo que estabas mencionando, Leo. Para quien busque y desea adentrarse más en el tema, esto tiene que ver con priones, que son pequeñas proteínas. Los priones son pequeñas proteínas errantes que lo que hacen es alterar cierta codificación del ADN. Y estas proteínas errantes las podemos encontrar principalmente en los sesos de los animales. Por eso no es bueno consumir los sesos de los animales. De hecho, tribus que comen o son caníbales han prestado problemas de priones porque se comen el cerebro, porque según sus tradiciones comen el cerebro de la víctima. Te da unas propiedades, exactamente, ¿no? Entonces tengan mucho cuidado con esto. Esto sí es una noticia bastante alarmante. Sabemos perfectamente que el consumir masa encefálica de los animales y estos priones puede causar algunos problemas. Y los priones, aunque usted los fría, hay que tener mucho cuidado porque hay estudios donde casi doradito pueden estar latentes. Sí, inclusive los priones, inclusive aunque esté dorado, que entonces tengan mucho cuidado con esto, porque al fin y al cabo es un tema de salud muy complejo, como lo mencionas, Leo. Y esto es sorprendente porque antes se tenía esa noción de que, bueno, vas a eliminar priones
friendo la carne, pero pues no, estamos hablando que los primeros son proteínas errantes, no son vivos, no son organismos vivos, entonces muy delicado el tema. Es bastante delicado y fíjate que a su vez bastante apasionante en términos científicos cómo es esta conducta de esta proteína. Pero eso yo creo que sería un tema que sería bueno analizarlo en otros espacios. Y traerles un especialista para que venga aquí en esa parte. Porque es muy interesante. Pero bueno, hablando del tema del cambio climático y también hablando de la efeméride de la capa de ozono, pues fíjate que la nota a partir de esta efeméride de muchos medios de comunicación es la siguiente. La capa de ozono, más bien el agujero de ozono, es esta falta de ozono, ha aumentado de forma significativa, y no lo digo yo, sino los científicos del Servicio de Vigilancia Atmosférica de Copérnicus. Esos científicos han monitoreado el agujero de ozono y pues sobre la Antártida, y pues han detectado que ya es mayor, o sea, el agujero tiene una dimensión mayor a la Antártida. También explican que sí es alarmante, pero también es un poco tranquilizador conocer que este agujero va aumentando su tamaño y va reduciéndose dependiendo la temporada del año, por lo que esos científicos esperan que para el mes de diciembre este agujero se pueda reducir, y siempre y cuando pues todos los países se unan, las empresas, por supuesto toda la población, a evitar el uso de aerosoles. Solamente decirles que de acuerdo a la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, pues recomiendan como a la población que para evitar el uso de aerosoles que afecten la capa de ozono, eviten el uso de aerosoles que tengan aroma. O sea, un tip es evitar el uso de aerosoles que contengan aroma. Fíjate que es un momento importante y sobre todo debemos hacerle honor nosotros a nuestro gran investigador, el químico, mi premio Nobel, el doctor Mario Molina, ya fallecido, finado, pero que nos dejó un gran legado, que es la protección de la capa de ozono. Gracias a él sabemos que ciertos elementos, ciertas sustancias como las antes mencionadas en las noticias están afectando. Entonces, qué mejor que los mexicanos tenemos esta responsabilidad y también jalarle las orejas a los países que no están haciendo su chamba. Así es. Y fíjate, la antepenúltima noticia, la noticia número 4, amigos y amigas, a mí me sorprendió por lo siguiente. Y es que resulta que, como ustedes sabrán, el año antepasado, desde el 2019 al mes de febrero del 2020, pues todos nos asombramos, además de la pandemia, de los incendios que ocurrieron en Australia. Y es que fíjate que más de 18 millones de hectáreas, 2 veces la superficie de Portugal, se incendiaron, se perdieron esos bosques, se resultaron en cenizas únicamente. Pero ¿qué crees? De acuerdo al estudio internacional de Barcelona, del Centro Nacional de Supercomputación y la Universidad de Duke en Estados Unidos, pues resulta que monitorearon la dispersión de estas cenizas. Pues bueno, estas cenizas se dispersaron por diferentes lugares, incluyendo Nueva Zelanda, por ejemplo, el Océano Pacífico y llegando hasta Chile. Pero lo que analizaron es lo siguiente, que estas cenizas están cargadas de un nutriente que es el hierro. Y el hierro, pues resulta que produjo un efecto positivo sobre el crecimiento de las algas marinas, mismas que, bueno, ellas empezaron a crecer, absorbieron el CO2, y esto es muy favorable, porque déjame decirte que aproximadamente la cantidad de CO2 que lograron absorber estas algas de mar, a causa de la gran cantidad de hierro por los incendios, la cantidad de oxígeno es el equivalente al Amazonas, a la que produce los bosques del Amazonas, los bosques en Australia, ¿no? Por ejemplo. Entonces, es un efecto que todavía los científicos ahora van a buscar, entender, para poder monitorear bastante bien el clima y también no ver a los incendios, o sea, sí mitigarlos, sí claro, evitar que ocurran, pero también observar que los incendios, como son parte de un ciclo natural, pues también tienen efectos positivos sobre el clima. Fíjate que muy interesante. Ahora sí, vaya dato motivador, no todo es malo, y el efecto colateral, el impacto colateral de un suceso tan catastrófico como es un incendio. Fíjate que también esto tiene que ver mucho con
este intercambio ecológico, esta sucesión ecológica, y qué padre que hablemos acerca de la importancia de la fertilización de las tierras. Y bueno, como dato curioso, saben que existe una planta carnívora en España que se llama Drosophila lusitarum, que para poder crecer necesita un incendio. Entonces, como bien lo mencionas, hay que aprender de los incendios, también tienen su función dentro de los ecosistemas. Así es, y bueno, ¿qué te parece si nos vamos con la noticia número 5? Vamos a hablar otra vez del CO2, pero esta también me asombró. Es una noticia positiva por lo siguiente. ¿Tú sabías, Juan Jorge, amigos y amigas, que las ballenas pudieran ser la clave para disminuir el CO2 del planeta? Caray, ¿cómo? Sí, pues mira, de acuerdo a varios medios que yo me encontré, pues resulta que si nosotros ayudamos a conservar las ballenas en nuestros mares mexicanos e internacionales, podemos disminuir la cantidad de CO2. Y es que fíjate que las ballenas son acumuladoras de CO2. Y bueno, ¿por qué? Porque digamos, cuando ellas mueren por vejez o por el motivo que tú quieras, ellas se van todo su cadáver se va al océano. Entonces en el fondo del océano se almacena todo el carbono, de tal manera que le llamamos que ese carbono secuestrado en el fondo del mar se le llama el carbono azul. Y bueno, pues imagínate que una ballena logra secuestrar 33 toneladas de CO2. Caray. Eso es bastante interesante. No lo digo yo, sino lo dicen estudios que se han publicado en Science Advance. Y bueno, también en estos artículos científicos, pues también han informado que las pesquerías, por ejemplo, han liberado a la atmósfera al menos 730 millones de toneladas de dióxido de carbono desde 1950. Pero las ballenas podrían ser la clave, porque además hay otra función. Cuando la ballena está viva, pues claramente que come mucho fitoplancton, que son seres microscópicos, y luego pues defecan grandes cantidades. Entonces resulta que las heces abonan el mar, de tal manera que las heces fecales de las ballenas son muy deliciosas y ricas para el fitoplancton. Claro. El fitoplancton capta el CO2 a través de la fotosíntesis, y entonces libera oxígeno, y estoy hablando de que aproximadamente el fitoplancton podría estar absorbiendo, digamos, el valor de 4 bosques amazónicos. Entonces, los científicos ya están buscando otro argumento para poder conservar a la población de ballenas, así que con este estudio, con esta gran noticia, esperemos que existan nuevas normas y que los países se unan, y México también, porque fíjate que las ballenas que se distribuyen en América Latina, las que viajan a Estados Unidos principalmente, todas son mexicanas, todas son de nacionalidad mexicana, porque todas vienen a parir a sus ballenatos, aquí a México, a California, al norte de California, al sur de California, se van a Nayarit, se pueden ir a Oaxaca, pero principalmente es en Baja California, porque pues la cantidad de salinidad que hay en estos mares ayuda a que las crías puedan flotar, claro, y aprendan a respirar. Entonces, pues bueno, ¿qué les parecieron las noticias? A mí la verdad es de que ahora sí me dejaron un saborcito neutro, un saborcito rico, porque abre los campos para darnos cuenta del potencial que tienen los estudios científicos a favor de comprender el cambio climático y favorecer a muchas personas que, bueno, se ven afectadas por el cambio climático. Totalmente de acuerdo, Leo. En efecto, siempre las ballenas han sido animales icónicos para la conservación y emblemas a favor del medio ambiente. Otro pretexto más fuerte para poderlas cuidar y proteger, y sobre todo que ellas son como estos grandes reguladores de los mares y también de otros ecosistemas. Fíjate que ya llegó el momento, mi estimado Leo, de pasar cámaras y micrófonos a nuestros grandes aliados, a nuestros grandes amigos de Voluntarios Informados. En este momento nos va a acompañar también parte del equipo de los voceros, el clan del Paliacate Rojo, que ya está ahí conectado. También vamos a hacer, ya está con nosotros también el maestro en ciencias Víctor Manuel Ortiz Cruz, para que nos hable acerca del tema rescatando a los Protundulus oaxacaceae, que es el nombre de la especie, pero que son de estos animalitos, estos peces. Ajá. Fíjate que antes de pasar micrófonos para allá, ajá, es importante hacer un llamado a todos los biólogos, a todas las futuras generaciones, que no se casen con la idea de querer salvar elefantes, jirafas. No. Preocúpense por su fauna endémica primero, y conózcanlas y sorpréndanse. Y estoy seguro que ahorita en la siguiente entrevista van a aprender mucho, y espero que podamos seguir generando este chip y conociendo lo que tenemos como país, como quinto país megadiverso. O sea, empecemos por México. Así es, exactamente. Empecemos por nuestros. Pasamos cámaras y micrófonos a ustedes. Tenemos un video por lo que nos dice la producción. Perfecto, vamos a pasar el video, adelante.
Muy bien, ya regresamos. Perfecto, adelante, adelante. Todos suyos, bienvenidos. Hola, muchas gracias y muy buenas noches a todos. Yo soy José Arturo Sobrino. A mí me encuentran como el Clan del Paliacate Rojo. Yo les quiero mandar un gran abrazo a todos los que nos están acompañando el día de hoy. Y bueno, pues hoy en Voluntarios Informados hay mucho que contarles. Hoy vamos a empezar primero con un video de Labiólogo Live, que si todavía no lo siguen, pues deberían buscarlo porque tiene temas muy actuales y muy interesantes. Entonces, si quieren, vamos adelante con el video. ¿Con la entrevista? Ok. Bueno, pues, bueno, ya conocimos un poco con el video sobre el invitado que tenemos el día de hoy. Él es el maestro en ciencias, Víctor Manuel Ortiz Cruz, es biólogo, acuarista, juez de acuarista también, y pues ahora es responsable de un proyecto muy interesante, pues para rescatar a un pececito muy interesante, que es una especie endémica de Oaxaca. Bienvenido, maestro Víctor, ¿cómo está? Hola, hola a todos, ¿sí me escuchan? Bueno, Sí, sí. muchas gracias por la invitación a todos los organizadores y pues un placer estar con ustedes aquí. Muy bien, una pregunta, primero para conocer un poco más de usted, pues cuéntenos más o menos a qué se dedica, qué es lo que hace. Bueno, yo, como ya lo mencionaron, soy biólogo de profesión, tengo la especialidad en biología acuática y un posgrado en conservación y aprovechamiento de los recursos naturales por el Instituto Politécnico Nacional. Digamos que me he especializado en temas de biodiversidad acuática, pero más en concreto peces, dulceacuícolas y sobre todo de mi estado. Entonces es, de hecho, lo que trabajé también en la maestría. Y a partir de todo eso fue que yo me he dado a la tarea de conocer y difundir sobre la ictiofauna nativa y endémica del estado de Oaxaca. Súper bien, súper bien, súper bien. ¿Y usted cuándo empieza más o menos con la acuariofilia? Bueno, eso es algo que yo traigo desde la infancia, entonces el llamado por la biología y la biología acuática la tengo desde niño, desde que yo tengo uso de razón, siempre me apasionó, me atrajo conocer los arroyos de donde yo vivo, acá en Oaxaca, pues, ustedes lo saben, estado mega diverso, biodiverso, y pues siempre me llamó la atención que había en los arroyos. Siempre preguntaba a los adultos, oye, ¿cómo se llaman esos pececitos? ¿Cómo se llaman esos renacuajos? ¿Cómo se llaman? Y siempre me daban nombres comunes, ¿no? Y generalizados, lo que englobaban a todos, charalitos decían. Y siempre se me quedó esa espinita, entonces cuando yo iba en la secundaria me di a la tarea de juntar lo de mi recreo para empezar a comprar libros al respecto sobre acuarismo y relacionados a cuestiones acuáticas. Y fue como yo solito empecé a identificar muchas de las especies, a buscar artículos, me empecé a acercar inclusive a un centro de investigación. Desde el bachillerato ya colaboraba, entonces así fue como empecé a andar. Súper bien, está muy padre eso porque pues la curiosidad siempre es lo que nos impulsa, ¿no? A descubrir y a mejorar muchísimas cosas. Y precisamente, pues respecto a esto, ¿usted cómo supo de la existencia del Profundulus oaxacae, que es Bueno, el animalito, ¿no? El pececito. muy bien. Bueno, esto yo a Profundulus oaxacae lo empecé a conocer de nada más de escucharlo. ¿Por qué? Porque cuando yo estaba en la licenciatura, fui a apoyar un tiempo al doctor Emilio Martínez, que es el encargado de la colección de peces continentales de aquí de Oaxaca. Él está en un centro de investigación del Politécnico. Entonces, ahí fue mi primer acercamiento, ya que me invitó a acompañarlos a colectas y cosas de este estilo, ¿no? Entonces empecé a ir. Y uno de los objetivos que él tenía era localizar nuevas poblaciones del Profundulus oaxacae. En las colectas que yo lo acompañé, pues no tuve la fortuna de conocerlo, que desgraciadamente no lo encontrábamos. En las poblaciones que él tenía identificadas unos años atrás, ya no estaba, había desaparecido. Entonces, era un tema muy preocupante para él
Entonces yo nunca pensé que iba a tener la fortuna de algún día yo encontrar una de las poblaciones. Fue algo muy curioso. Entonces, bueno, pues, ahorita les voy a compartir, ¿no? Pero de entrada, yo sabía de profundo el Oaxaca solamente de oído y por ejemplares que están en la colección, pero obviamente hablamos de ejemplares que están en formal, ¿no? Nunca en vivo. Entonces ahí fue donde fue mi primera acercamiento con los Oaxaques sin conocerlo cómo era vivo. Ah, ok. Entonces fue como un acercamiento teórico, por así decirlo. Es correcto, ese fue el primero. Muy bien. Y entonces, ¿cómo fue que lo encontró? ¿Cuándo los encontró? Bueno, para el año 2013, pues ya el doctor Emilio, de hecho ya desde el 2010, él había publicado un artículo donde hablaba de las crónicas de una extinción anunciada, donde él ya mencionaba de que, pues, debido al panorama, él ya consideraba que en poco tiempo, si ya no encontraba más poblaciones, se iba a declarar algo extinto. Fue para el año 2014 que la Regiduría de Ecología de acá donde vivo me invitó a, digámoslo, asesorar una actividad de reforestación en una cañada, la cual yo no había recorrido hasta el momento. Yo ya había recorrido por muchos años los arroyos, los ríos de aquí, de esta zona, pero en particular en esa no había tenido la fortuna de ir, porque de hecho ahí se forma, es un arroyo muy pequeño que se forma por el escurrimiento en las laderas de los cerros. Cuando yo fui, de hecho ahí ese día andaba el delegado de la semana, ya sabes, cuestiones también ahí para la foto y todo esto. Entonces se me dio, ya sabes, la curiosidad de un biólogo, es decir, a ver qué hay ahí, observar. Entonces fui a ver el escurrimiento donde se formaba el arroyo, donde nacía, y aparentemente no había biodiversidad acuática salvo algunos insectos. Pero por ahí encontré una tortuga en su esternón y dije, bueno, si está la tortuga aquí, seguramente se está alimentando de algunos otros organismos. Y además había planicies, entonces después encontré una pequeña y dije, bueno, aquí hay una zona de animación de tortugas también y todo. Me fui recorriendo el pequeño arroyo y, como te decía, aparentemente no se veía nada ahí en el agua, pero fue de repente que donde había un macizo de plantas, vi una silueta de un pez que se quedó quieta. En ese momento yo lo que pensé, bueno, sí hay peces, pero mi primera impresión fue quizás son de los pecílidos, otros pequeños pececitos nativos que son propios de toda Oaxaca y otros estados. Entonces yo lo primero que pensé, pues a lo mejor es uno de esos. Pero la curiosidad me ganó, yo no iba preparado para hacer un muestreo, entonces es algo muy curioso y cuando lo platico quizá muchos no lo creen. Yo agarré mis manos, las utilicé como tipo cucharón y me acerqué con cuidado. El pez nunca se fue, entonces se quedó ahí. Metí las manos, lo atrapé y ya cuando lo pude observar más a detalle me di cuenta que no era de ninguna de las especies que yo había visto en persona, que yo ya identificaba. Pero por las características morfológicas, dije, este es Profundilus oaxaca. Entonces, lo que hice en ese momento, dije, necesito la evidencia de que aquí sí es el Profundilus oaxaca. Yo llevaba mi bote para tomar agua, me recuerdo que el agua se le echaba unas plantas que estaban por ahí, tomé agua de ahí, lo coloqué ahí, y de hecho lo colecté, bueno, para ponerlo en una pecera y poderlo observar a detalle. Pero yo estaba muy emocionado en ese momento porque dije, los patrones corresponden a Oaxaca. De hecho, le dije al delegado de la Semarnat, mire, esta especie es tal y tal, y a lo que el delegado me dijo todavía, un charalito. Entonces, cosas curiosas ahí. Y entonces ya después le comuniqué esto al doctor Emilio. Ya él posteriormente acudió y ya se hizo la identificación oficial. Entonces fue algo muy bonito porque se había encontrado una nueva población que pues daba luz, daba esperanza para esto, ¿no? Porque unas que hasta el año pasado él tenía identificadas, me estaba comentando que había ido y ya no había encontrado nada. Entonces, esto pues era esperanzador y de ahí parte todo, a partir de ese momento, porque fue donde yo decidí dar un cambio a lo que ya se hace generalmente, ¿no? Cuando se dice, hay una especie que está en peligro de extinción. Y normalmente, ¿qué pasa o qué pasaba en muchos de los casos? ¿No? Sacaban un paper donde se decía especie en peligro de extinción o cosas así, y hasta ahí. Ajá. No había más. Entonces, ahí fue donde a mí me surge el interés por decir, bueno, no me voy a quedar con eso nada más, o sea, yo tengo que hacer algo. Muy bien, pues debió sentirse muy padre haber podido encontrar un animal que aparentemente o que prácticamente pues ya
ya estaba a nada de no existir, ¿no? Entonces, qué padre que pudo encontrarlos y sobre todo qué padre también que tuvo la iniciativa de querer hacer algo. Y precisamente a partir de este descubrimiento o redescubrimiento, ¿qué sabemos hoy del profundo Los Oaxaca? Bueno, mira, te voy a compartir la historia. Ujú, Como te decía, a partir de eso yo dije, bueno, esto hay que darle una difusión, o sea, no nada más se tiene que quedar en la parte de la ciencia. Aquí es donde entra la parte de la divulgación. Dije, una manera de cuidar las cosas, de cuidar las especies en este caso es que la gente conozca. La gente no va a cuidar lo que no conoce, no aprecia. Entonces, como soy acuarista también, entonces prendió el foco y dije, bueno, una opción y que hasta ese momento no se había utilizado como una estrategia para educación ambiental, para divulgación, conocimiento de las especies nativas, conservación, era el acuarismo, así tal cual, ¿no? Para especies endémicas, tal, como he tomado esa herramienta, ¿sí? Entonces, lo que yo decidí hacer fue recrear su biotopo en un acuario de biotopo, valga la redundancia. Entonces, lo que se hace ahí es recrear las condiciones, pero para eso, pues yo necesitaba también cierto apoyo, porque en aquellos tiempos yo andaba en una situación un poquito complicada. Me acerqué a la autoridad ambiental local y pues la regidora en ese momento de ecología sí se emocionó, y le platiqué todo, ella sí estaba muy emocionada y dijo, no, pues sí, hay que hacerlo, todo. ¿Qué necesita? Y ya le dije, pues necesitamos esto, y la idea sería exhibir a algunos ejemplares donde puedan ser visibles, ¿no? Y tener información y todo esto. También se lo planteé a otras personas y todo esto, pero a muchos no les interesó, ¿no? Entonces a ella sí tenía ese interés. Yo estaba un poquito frustrado en ese momento porque me decía ella, mira, a mí sí me interesa, ya le platiqué más arriba a los que mandan, pero no les interesa. Entonces, de ahí tuve la buena fortuna, que son cosas que suceden en la vida que a veces no te explicas. Me llama una persona, una amiga mía, que ahora hoy es amiga, de Holanda, que viene a México, que trabaja en algunos programas de la ONU, y no sé quién le dio mi número, no tengo ni idea hasta ahorita por qué consiguió o dónde lo consiguió. El caso es que me habló para hablar de peces. Y eso me habló un día, ¿no? Estábamos platicando y todo. Ya, otro día me vuelve a marcar y me dice, oye, ¿y cómo andas por allá y qué estás haciendo? Y se me salió decirle, mira, ahorita está pasando esto y además que la situación es esta, ¿no? No tengo apoyo. Entonces ella me dijo, ¿y qué necesitas? Entonces yo le dije, pues necesito una urna de con tales condiciones, necesito todos estos filtros, todo esto para poder recrear bien las condiciones y poder hacer una exhibición en el Palacio de Gobierno. Entonces ella me dijo, ¿y el gobierno qué te dijo? Ya le conté, ¿no? Entonces me dijo, mira, no te preocupes, dime todo, mándamelo en un mensaje y mañana me comunico. El caso es que al otro día, bueno, sí se lo mandé y al otro día me responde, cuenta con lo que necesitas, ya lo mandé a pedir y todo, entonces, nada más para que lo recibas. Y fue así, entonces ya con eso la autoridad local dijo, bueno, siendo así, entonces ahora sí te apoyamos con una parte. Entonces, ya de ahí destinaron un espacio en el palacio y se sumó un colectivo de ambientalistas, digamos así, que estaba preocupado por la zona donde se encontró esta especie. Y entre los tres, pues armamos esto, hicimos las colectas y todo, y se exhibió. Eh, pero de ahí no solo nos quedamos en eso, ¿no? Sino que esta amiga de Holanda me comentó, oye, dice, hay unos concursos internacionales sobre eso, ¿por qué no inscribes lo que hiciste? ¿Por qué no participan? Y dije, bueno, en ese momento yo igual tenía ese miedo, ¿no? Es el miedo que a veces nos detiene en muchas cosas. Sí. Y es un mal generalizado que he visto en México, el miedo a creer que somos inferiores. ¿Y por qué? Porque en estos concursos normalmente y hasta la fecha, en ese tiempo, te hablo de 2014, esos concursos eran dominados siempre por europeos o norteamericanos. Entonces, ellos hacían representaciones de biotopos de México, de Centroamérica, de todo, y no había participado hasta ese momento alguien de Latinoamérica. Oh. Entonces, era la primera participación. Y dije, bueno, pues me voy a enfrentar con gente que tiene mucha experiencia, que lleva años en esto, y presentamos el trabajo. Y algo que yo no esperaba es, eso lo inscribimos en agosto, porque de hecho, curiosamente, el día del redescubrimiento de esta población, pues fue para el Día del Medio Ambiente,
En agosto inscribimos el trabajo y al mes me llega a mi email una notificación. Yo me había ido a trabajar, regresé y abrí el email y veo ahí una notificación de Croacia, porque ahí fue uno de los concursos. Nos inscribimos en el de Croacia, de Rusia y de Estados Unidos, 3 que estaban en ese momento. Y fue algo que yo no esperaba. Cuando me dice congratulations, digo, bueno, felicidades, han ganado el concurso. Entonces está usted invitado a asistir a un evento presencial a Zagreb, a la capital de Croacia y todo esto. Y yo muy emocionado lo compartí igual con la regidora, con el colectivo y todos muy emocionados. De eso se enteró un reportero. Entonces vino el reportero, tomó nota, tomó unas fotografías. Y otra cosa que no esperábamos, en el diario de circulación más importante del estado de Oaxaca, eso creo que fue un jueves que vino, para el domingo, sale en toda una página el reportaje, donde decía se encuentra un pez endémico en peligro de extinción y se gana concurso en Croacia y todo esto. Entonces, eso generó un boom, un revuelo, porque eso llegó también a oídos de medios de televisión nacionales. Entonces, como a la semana nos contactan de las televisoras principales, y bueno, atendimos unas entrevistas y todo esto. Y de ahí, unas semanas después, nos comunican de Rusia también, que habíamos ganado el primer lugar, y otro mes después, de Estados Unidos, ganamos el primer lugar en los 3 concursos en esta ocasión. Entonces fue algo que yo no esperaba, y de ahí me permitió también asistir a uno de estos eventos y dar a conocer más sobre esto. Pero posteriormente viene la parte de, bueno, ya se llamó la atención, la ciudadanía empezó a llegar al palacio. Se llenaba la sala donde estaba exhibido el acuario de Biotopo, porque llegaban adultos, llegaban niños, llegaban de las escuelas, ¿no? A conocerlo, a saber más. Entonces la autoridad también ahí como que dijo, oigan, ya es demasiada gente aquí, no podemos estar teniendo aquí. Iba rescatando por puntos. Pequeños, pero no habían generado una estrategia, nada, tenían una micropoblación que la perdieron en los años por cuestiones genéticas. Entonces, pero al menos en un acuario de Biotopo como tal, donde se simulaban sus condiciones, pues era la primera vez que se lograba la reproducción, y la gente lo podía ver los alevines, podía ver todo esto. De ahí surge la idea de, bueno, tenemos que desarrollar también ensayos, estudios para tener la información más concreta, ¿no? De cómo es el ciclo de reproducción completo, los huevos, los alevines, todo eso, o sea, necesitábamos conocerlo. Y de ahí también surgió el interés por tener un espacio donde poder exhibir más, y ya no solo enfocarnos al capullo de Oaxaca, sino también empezar a meter las otras especies nativas. Y de ahí, pues la autoridad, después de todo esto, accedió y nos dio un espacio donde se instaló una galería acuática, donde por medio de fotografías, y ya no era uno, ya fueron 2 acuarios de Biotopo, en uno dedicado a Profundulus Oaxaca y en otro dedicado a otras especies nativas. Entonces iban niños, de hecho recibimos visitas de otros estados, de gente que se había enterado por las redes sociales o por los noticieros, y lo increíble es que a veces decíamos, es que vinimos de vacaciones o de visita a Oaxaca y queríamos conocer también la especie y todo esto, ¿no? Y entonces empezaron a llegar, inclusive de otros países, nos llegaron a visitar de Finlandia, de otros lados, ¿no? Gente interesada o que le apasiona esto. De ahí, pues, ¿sí? Perdón, es que, bueno, se nos va terminando el tiempo. Ok. Pero, pues, para finalizar la entrevista, por favor, díganos, ¿qué otras especies de ictiofauna necesitan, pues, ayuda? Precisamente que usted dijo que querían ayudar a otras especies también. Okay. ¿Y cómo podemos nosotros ayudar a Profundulus oaxacae? Bueno, miren, te comento, Profundulus, el género Profundulus,
tiene un alto endemismo. Su distribución natural es lo que fue Mesoamérica. Sin embargo, en Oaxaca al menos hasta ahorita hay 5 especies endémicas, al menos, porque originalmente había una, que era Oaxaca, y ahora ya estamos hablando de 5, y posiblemente se va a incrementar a más. El problema que tienen es que sus hábitats están fragmentados por contaminación, sobre todo porque son bioindicadores de excelente calidad del agua. Entonces, por ello la importancia de la conservación y como estrategia ex situ. Entonces, en la iniciativa lo que hacemos es reproducirlos en cautiverio. Desgraciadamente, algunas de las poblaciones, pues como te mencionaba, ya no existen en la naturaleza. Entonces, de las que tenemos, pues es triste decirlo en parte, pero también es una satisfacción. Hay más en cautiverio que en su biotopo natural. Ahora, otra cosa. Estamos trabajando actualmente con 2 especies, pero ahorita ya estamos, Mixlanesis, que es una que se publicó su descripción en el 2015, y ya tenemos el apoyo en parte de algunas donaciones que nos han hecho, inclusive del grupo de conservacionistas de peces de Europa, que ellos están muy interesados en los peces mexicanos, pero ahora su interés ya no es llevárselos, como hace muchos años, sino que aquí en México se desarrolle las estrategias, aquí en México se busque la recuperación de los biotopos naturales también. Entonces también estamos tratando, ya encontramos otra población donde metimos el proyecto en Europa, estamos esperando la evaluación y ojalá seamos beneficiados para realizar acciones ya in situ en esa y lograr la conservación de las poblaciones en su hábitat natural. Ya hemos tenido acercamiento con las autoridades y ellos están muy interesados y emocionados, ¿no? Sin embargo, en nuestras actividades diarias, pues los peces también necesitan ciertos insumos, porque al estar en cautiverio, tratamos le llamamos semicautiverio, porque también tratamos que incidan en ellos los factores medioambientales para no volverlos, en términos coloquiales, delicados, sino que sigan desarrollando ciertas estrategias también naturales o evolutivas, ¿no? Pero para ello, pues también necesitamos cubrir ciertos insumos, energía eléctrica, en algunos de las tinas que tenemos, sobre todo, pues en algunos se les da alguna alimentación adicional extra, ¿no? A lo que pueden capturar o depredar. En ese caso, y generar las condiciones también es meter ciertas cantidades de plantas acuáticas, o sea, es un proceso también no tan sencillo, y para eso pues ocupamos a veces el apoyo, ¿no? A veces tanto de voluntarios que han venido a trabajar con sus manos, ¿no? A apoyar en algo así, gente que ha donado algunos insumos, o bien gente que dice, bueno, yo no tengo nada de eso, pero te doy una donación en efectivo, por ejemplo, ¿no? Y ya con eso pueden adquirir lo que les haga falta. Entonces, esas son las formas en las que generamos esa estrategia que se llama Tú puedes ser un actor de cambio ambiental también. Súper bien, muy bien. Entonces, pues ya saben todos, si quieren ayudar a este proyecto, ¿cuáles son sus redes? Bueno, nos pueden encontrar en Facebook como Rescatando a Profundulus Oaxaca, o en Google pueden poner igual Rescatando a Profundulus Oaxaca y les aparecen ahí las opciones Facebook, o inclusive la página donde pueden ver toda esta historia que les estoy contando, pero ya completa. Ahí vienen también reseñas de las actividades que hemos realizado. Súper bien, entonces de esta manera vamos a poder seguir de cerca pues a este proyecto y conocer pues toda esta gran labor, ¿no? que están haciendo. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos. Recuerden todos visitar las redes Rescatando Profundulus Oaxaca. Y pues nada, ahora recuerden también que al rato a las 9:30 vamos a tener nuestro conversando en el que va a participar el Diario del Reino Animal, va a participar también Biot Morán y la guía del biólogo, y un invitado muy especial va a ser Kukulcán. Y mañana a las 7 de la noche, a las 19 horas, Ecohuitzil va a estar hablando de emprendimientos sustentables, y para el 24 de septiembre también tendremos a Random Rojo, Huerto Cova, Nanato y las plantas de Bruce. Entonces va a estar muy interesante todo lo que viene de voluntarios informados. Entonces esperemos que los podamos ver ahí. Y bueno, pues nada, gracias por acompañarnos. Sigan todas las redes con los voluntarios informados. Vamos a dejarlos con un video, pero antes que nada, para que no se les olvide, yo sí me informo, y recuerda dejar el mundo mejor de como lo encontraste. Hasta pronto. ¿Te has preguntado por qué las lechuzas bailan?
Usualmente las lechuzas hacen esto al escuchar música, pero realmente no están bailando. Las lechuzas tienen oído asimétrico, como pueden ver en esta imagen de un cráneo de lechuza, uno está más arriba que el otro, y esto les permite tener una audición exquisita. Pueden escuchar hasta un ratoncito caminando sobre el pasto y ¡pum!, llegan y lo cazan. Pero esto tiene un pequeño problema para sonidos muy fuertes, ya que la distancia que separa ambas líneas auditivas hace que el sonido llegue más rápido por un lado que por otro. Entonces, al escuchar estos ruidajos, la lechuza tiene que hacer esto para nivelar los dos oídos y de esta manera escuchar de dónde viene este sonido y estar alerta. Las cámaras a los estudios. Estamos, recuerden, totalmente en vivo, transmitiendo desde la Ciudad de México. Y la verdad que nos da mucho gusto que, pues, Voluntarios Informados, como siempre, nos trae también muy buenos invitados aquí a la hora ambiental y hablar acerca de un tema tan importante que es como la conservación de la fauna. Y en este caso, en especies no carismáticas, Leo, porque Sí, no, para nada. Porque los confunden, como decía, como con charales. Exactamente. Aquí lo importante es que ustedes sepan que no necesita ser una especie peludita, rosita, no, debemos de preferencia entablar también una relación, una identidad con todos los organismos y entender que juegan un papel muy importante, tienen un papel que le llamamos nicho ecológico y es fundamental para poder, pues, conservarlos y sobre todo entender que si una especie se extingue como es esta especie de pez endémica de Oaxaca, pues va a perder un gran elementos que están a su alrededor, por lo menos de 10 a 13 especies, según datos de los especialistas. Entonces, en este caso, pues es importante tomar conciencia. ¿Y qué crees, mi estimado Leo? Ya llegó la hora. ¿La hora de qué? Además de la hora ambiental, estamos en la hora de ambiental. Exactamente. Recuerden que compartir la transmisión, por favor. Llegó de dar puerta a nuestro siguiente gran aliado de este gran esfuerzo. Claro que sin ellos no sería tampoco posible toda esta información precisa, veraz y certera. Y bueno, pues cedemos pues la palabra a nuestros amigos de la Red Mexicana de Periodistas Ambientales, al maestro Fabián Caraballo, presidente de la asociación, y también pues dar la bienvenida a la doctora bióloga Laura Tanaka, que nos habla acerca de los campos electromagnéticos, pero sus efectos en la biología y las acciones preventivas. Fíjate que ahorita es sumamente importante que seamos muy responsables con estos temas y más que cada día dependemos de la tecnología. Pasamos micrófonos y cámaras. Claro que sí. Buenas noches, compañeros. No se escucha, no escuchamos su sonido de ustedes, entonces no sé si... Estamos totalmente en vivo, está perfectamente. Perfecto. Adelante, maestro. Muy buenas noches. Les agradecemos muchísimo que nos tengan aquí en esta ocasión. Y pues es un placer continuar con el tema que iniciamos la semana pasada sobre la contaminación electromagnética, y para mí es un gusto precisamente tener hoy a Laura Saldívar Tanaka, que bueno, ya hemos comentado un poquito al respecto de ella. Lo que faltó comentar es que ella es miembro de Latinoamérica por una tecnología segura. Es un grupo interdisciplinario de expertos en diferentes áreas que están llamando la atención sobre este tema que, pues bueno, es la segunda parte y concluimos por lo pronto por hoy. Y pues, bienvenida Laura, un placer tenerte aquí. Hola, muchas gracias. Gracias por la invitación. Y bueno, no sé qué dijeron antes, pero qué bueno que me invitan hoy porque no sé si sepan, pero mañana es el Día de Acción Internacional de Protestas contra el 5G. Entonces, dado que hoy vamos a hablar de contaminación electromagnética en general, pues esto viene mucho al caso. Y pues básicamente la semana pasada estuvo Emanuel hablándonos de las partes, sobre todo técnicas de la contaminación electromagnética, y pues hoy precisamente te invitamos a ti para que nos des una idea general sobre, tenemos 20-25 minutos para platicar al respecto sobre, pues precisamente los elementos biológicos de esto, y o sea, yo lo primero que te preguntaría de la contaminación electromagnética es, ¿cómo afecta a los organismos biológicos la contaminación electromagnética? Bueno, a ver, en principio se sabe que hoy en día los niveles de radiación, digamos, de campos electromagnéticos existentes en la ionosfera son muchísimo mayores de los que existían de forma natural hace 100 años. Entonces, hay muchas fuentes de contaminación. No sé si, supongo que Manuel comentó,
estamos hablando, digamos, de un rango de frecuencias muy amplio que viene desde la electricidad, ¿no? Campos electromagnéticos, de las señales de teléfono, de tele, de radio, de incluso ustedes saben, las torres de alta tensión alrededor de los cables también pues emite, ¿no? No está totalmente aislado. Entonces, ese es un tipo y todo eso se le llama no ionizante. Y de la que me parece que vamos a hablar hoy más en concreto es de la que está relacionada con la comunicación inalámbrica, digamos, con la telefonía móvil, ¿no? De hecho, ustedes ahorita están ahí pasando antenas, que son antenas, digamos, le llamamos comúnmente de celular. Dentro de estas que están ustedes compartiendo, hay algunas, digo, yo ahorita no te puedo decir bien, pero ya hay algunas fotos que son de la tecnología 5G, ¿no? Entonces, ahí hay una mezcla, porque de hecho están usando la misma infraestructura donde ya teníamos las generaciones anteriores, ¿no? Desde la 1G, que digamos ya está fuera de uso, la 2G, la 3G, en algunos lugares todavía hay, lo más común es la 4G y la 5G, ¿no? Digamos, las celdas de la 5G son más pequeñas, son diferentes y tienen que estar más seguidas. Entonces, volviendo a lo de los niveles de radiación, sí se han hecho estudios y vemos, digamos, los campos electromagnéticos que existían en la ionosfera han cambiado, ¿no? Y de hecho, si uno mide en estas frecuencias que tienen que ver, que digamos, eran, digamos, de 700, 900 megahertz, que eso era lo común, o hasta 1900 megahertz para la 4G, ya con la 5G, que de hecho ya se está usando en algunos países, está usando también bandas alrededor de los 1900, 1700, 2.4, 3.6, hasta 20 y tantos, ¿no? Y de incluso gigahertz, ¿eh? Estoy hablando ya de gigahertz. Entonces, cuando vemos eso, se sabe que ha aumentado, perdón, no sé bien cómo se dice en castellano, pero se le llama un quintillón de veces, que quiere decir que es un 0 seguido de 18, un 1 seguido de 18 ceros. Entonces, la magnitud que ha aumentado en 100 años. O sea, de hecho, incluso nuestra legislación mexicana, la JEPA, habla de la contaminación electromagnética, ¿sí? Sí se reconoce que es una forma de contaminación. Desgraciadamente, tanto las autoridades, tanto de salud como ambientales, nada más lo mencionan, pero no hacen nada al respecto. Y lo único que tenemos en México, lo ha de haber dicho Emanuel, son unas guías, ¿sí? Son como unas referencias que son totalmente técnicas, que de lo que se preocupan es de que haya una compatibilidad técnica, de que si el tamaño de la celda, la altura de las torres, la potencia, hasta dónde va a llegar, ¿no? Los dispositivos son compatibles o no, que no haya competencia entre las señales de las diferentes compañías de telefonía, o por ejemplo, antes era que no se metiera al radiante, digamos, de otra señal de radio, televisión. O sea, ustedes me entienden de qué estoy hablando. Sí, o sea, medidas básicamente técnicas que no toman en un mundo en el que no existen seres vivos. Y entonces te preguntaría directamente, hay algunos estudios que, si mal no recuerdo, que han comentado impactos directos en las células de los organismos. ¿Puedes comentarnos algunos de esos, por favor? Sí, perdón que dije. Bueno, entonces lo que tenía yo que decir como bióloga es que los seres humanos y los seres vivos somos seres electromagnéticos. Siempre se nos ha dicho que los seres humanos, bueno, sabemos que los humanos somos 75% agua mínimo, ¿no? Sí. Y bueno, no solamente somos agua, somos las moléculas, la comunicación entre las células es por impulsos eléctricos, más que químicos. Aquí hay una cuestión también de paradigma de la investigación en biología, ¿sí? Antes se veía más la parte física, después hubo como todo un boom donde lo químico empezó a tener más importancia, sobre todo con la cuestión genética. Pero la parte física es totalmente fundamental. De hecho, la señal eléctrica llega mucho más rápido que la señal, digamos, de las hormonas o lo que pueda llevar la sangre. Entonces, somos seres electromagnéticos, todos los seres
vivos, ¿sí? Incluidos animales. Y además hay algunos otros seres que son muchísimo más sensibles que nosotros, como por ejemplo las abejas, las ballenas, los delfines, ¿sí? Los murciélagos, que cambios muy pequeños en el electromagnetismo de la Tierra, el electromagnetismo natural, que es así de no sé cuántos ceros, es un valor muy, muy bajo, perdón, no tengo, o sea, son muy sensibles a esos valores. Entonces, imagínense con lo que les estamos metiendo ahora, ¿no? Eso es algo que realmente para ellos, yo me imagino es una tortura, ¿no? Entonces, bueno, tú me decías, entonces, ¿qué se ha encontrado? Bueno, quiero empezar diciendo que desgraciadamente sí hay muchos estudios, hay miles de estudios, pero muchos de hecho se han hecho a frecuencias anteriores. Ustedes se acordarán que por ahí de los 80s, bueno, algunos de ustedes son muy jóvenes, pero si buscan, en los 80s hubo mucha literatura que se estudiaba cuál era el impacto de los campos electromagnéticos de las torres de alta tensión y muchos estudios que lo relacionaban con la leucemia, con la incidencia de leucemia, ¿sí? Entonces, digamos, de otras frecuencias se ha estudiado, pero de telefonía se han hecho pocos estudios. Y la mayoría de los estudios, bueno, serán de laboratorio, serán in vitro, o sea, digamos, no necesariamente se hacen con humanos, ¿no? Sino que son extrapolaciones que se estudia con ciertos organismos vivos y entonces ya. Ahora, dicho esto, desde los 90s, algunos países han realizado estudios muy grandes, como el Interfon, no tengo aquí mi acordeón, pero ha habido muchos estudios, digamos, de muchos países sobre diferentes dispositivos, me imagino. Que han sido estudios epidemiológicos. O sea, ellos lo que han hecho es decir, a ver, en estos países y en esta población vemos una incidencia mayor de tumores de cerebro, de gliomas, ¿sí? O de tumor del neurioma, algo así, del oído. Perdón, no soy médica, entonces, pero bueno. No, está bien, está bien. El tumor en el oído, tumores en el oído. O luego empezaron a haber tumores en la garganta. En la garganta o digamos... la tráquea. Sí, ¿no? Entonces, se hacen estudios y entonces se le pregunta a la gente, ¿cuál es tu conducta? O sea, ¿qué tanto usas el celular? Entonces, casualmente resultaba que los altos ejecutivos, ¿no? Los corredores de bolsa, que usaban por tiempo muy prolongado el celular y que además antes no se usaba tanto en manos libres, eran los que tenían esta mayor incidencia. A tal grado que de hecho hay precedentes, en Italia hubo casos donde la empresa, no la telefónica, sino la empresa que contrataba al ejecutivo, lo tuvo que indemnizar por haber desarrollado un tumor del cerebro. Y hay varios casos de ese estilo. Entonces, ahora como todo, a veces es difícil realmente aseverar la causa y efecto. Entonces, aquí lo que está pasando un poco, sobre todo por parte, digamos, de las empresas, están haciendo lo mismo que hicieron con el tabaco, con el cigarro, ¿sí? Están haciendo sus propias investigaciones, donde se ha visto que sí hay conflicto de interés, o sea que a los que contratan de alguna forma están relacionados con, digamos, con las compañías. O lo que se hizo con el tabaco es que se pusieron a estudiar muchas otras causas de cáncer, que si era genético, que si era por la contaminación química, que si era por el agua, que si era por los alimentos, o sea, como gastar muchísimo dinero en estudiar otros factores que sí. Como en argumentación, o sea, básicamente se fueron por las ramas, no recuerdo el nombre en español tampoco, pero es la argumentación en inglés que dicen cherry pick, que es elegir lo que te interesa a ti y pues por supuesto irse por las ramas, en pocas palabras. Sí, exactamente. Entonces era para ganar tiempo, para seguir vendiendo, ¿no? Y para desviar la atención, ¿no? Entonces, esto mismo, digamos, ha pasado. Y bueno, a ver, si me pongo a hablar en concreto de 5G,
un estudio muy reciente que se mandó a hacer por el Parlamento Europeo, que fue, digamos, los resultados se presentaron. Hay muchos estudios, pero los resultados para 5G se presentaron en mayo de este año. Una investigadora muy prestigiosa, o sea, de un grupo de investigación muy prestigioso que está en Italia, que se llama el Instituto Ramazzini, que de hecho son unos de los que hicieron los estudios para otras frecuencias en ratas y ratones, que ahorita profundizo un poco más, pero para el caso de 5G, ella dice, en sí no hay suficientes estudios, tendríamos que hacer más investigación sobre cuál va a ser el impacto del 5G, o sea, ya se está liberando y se está usando y desplegando, ¿no?, toda la infraestructura de algo que no sabemos bien. Pero los pocos estudios que hay a esas frecuencias que les comentaba yo, sí indican que es probablemente cancerígeno. Este es un dato importante porque antes era posible es más bajo en la clasificación de agentes cancerígenos, era 2B, ahora es 2A. Ahora, la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer no lo ha dicho. En 2011 puso categoría de 2B, que es posible. Posible es más bajo que probable, ¿de acuerdo? Ahora, esta es una clasificación de 10 años atrás, cuando en teoría cada 5 años o cada 4 tienen que revisarlo. Entonces, una vez más, se están yendo por las ramas, no están haciendo la investigación. Ahora, con los estudios que realiza esta mujer, que es un centro de toxicología ambiental, etcétera, de salud ocupacional, o sea, eso es lo que ellos hacen, dice, lo que tenemos ahora es evidencia suficiente para decir que es probable cancerígeno, porque ellos en sus estudios vieran que causaba glioma y tumores en el oído y en el corazón, ¿no? Schwannomas. Y es probable afecta la fertilidad masculina. Esto tiene mucho que ver con que los varones suelen guardar el celular en su bolsillo delantero, ¿sí? Ahora, hay estudios que han demostrado que en jóvenes cada vez hay más incidencia de tumores en el recto, ¿no? Y es porque se ponen el celular en el bolsillo trasero, ¿de acuerdo? O, por ejemplo, en mujeres de seno, porque se ponen el celular en el brasier, ¿no? Creo que ustedes lo han visto, es como medio de moda, ¿no? Entre las jóvenes. Bueno, entonces, regresando a esta investigación. Entonces, ella dice, entonces es probable afectación a la fertilidad y posible afectación a la fertilidad de las mujeres y además de que es posible afectación al desarrollo de fetos, bueno, embriones, fetos, neonacidos y infantes muy pequeños. O sea, si están en exposición cercana, entonces esto les va a afectar, ¿de acuerdo? Entonces, esto sigamos viendo a estas frecuencias. Si nos vamos a las otras frecuencias anteriores del 4G, los datos son muy similares. Entonces, ¿qué están haciendo nuestras autoridades? Están autorizando algo de lo cual hay suficiente información, si no es para poder decir como quisieran ellos con certeza, por lo menos para adoptar el principio de precaución. Que el principio de precaución diría que si con la información que tienes hay una duda justificada, ¿sí?, de que el daño va a ser mayor de lo que sería permitido, ¿sí?, y el costo de remediarlo también, o sea, son daños irreversibles y muy grandes, entonces no se debería de permitir esta actividad o la comercialización del producto, lo que ustedes quieran, ¿no? Entonces, de entrada, con el principio de precaución ya debería de estar todo parado, ¿no? Si no quieren creer los estudios, los cientos de estudios, miles que ya hay. Porque la industria dice, no, es que lo que sabemos es esto. Y ellos, les digo, hay un estudio que ve, el 70% de los estudios pagados por las empresas dicen que no hace daño. Solo el 30% dice que sí. Y a la inversa, el 70% de los estudios independientes dicen que sí hace daño
y solo el 30% que no. ¿De acuerdo? Y ahorita estaba una imagen de lo de las abejas. Bueno, entonces yéndonos a otros seres vivos, por ejemplo, las abejas, insectos, aves, por ser tan pequeños, la radiación es más fácil que entre, porque la radiación de 5G son frecuencias más pequeñas, ¿sí? Y entonces es más fácil que de alguna forma penetre hasta cierta profundidad, incluso de la piel, y eso les va a tener obviamente alteraciones fisiológicas, biológicas. Correcto. Laura, perdón que te interrumpa. Está muy bien esto, nada más te quería comentar relacionado, ahorita que desarrolles este punto, al final si nos puedes aportar algunas recomendaciones para Claro. poder paliar este problema. Por favor, gracias. Claro que sí, nada más quiero decir una cosa. Estudios recientes de las radiaciones de 5G en Israel han visto que tiene afectaciones en la piel y en los ojos. Entonces, por ahí va mucho la cosa, o sea que va a empezar a haber más, la hipótesis es que va a empezar a haber más cáncer de piel, ¿sí? Y va a empezar a haber más problemas, digamos, con la visión, con los ojos, más glaucomas o qué sé yo. Entonces, ¿cómo nos podemos proteger? Bueno, por ahí hace rato pasaron la diapositiva donde decía que no hay que ponernos los celulares pegados al cuerpo, no hay que llamar con el celular pegado al oído, hay que usar manos libres, pero manos libres alámbricos, no los Bluetooth. Todo lo que es Bluetooth, todo lo que es inalámbrico, que si la bocina, que si la impresora, que si no sé qué, el mouse. Aporta la contaminación electromagnética. Está emitiendo, claro. Perdón que te interrumpa, Laura. Perdón que te interrumpa. Ahorita tenemos el Wi-Fi, nada más brevemente. Me quedó la duda, ¿por qué van a desarrollar glaucoma las personas relacionadas con la contaminación electromagnética? ¿Puedes explicarlo, por favor? Bueno, es que estas ondas, por el tamaño, van a, digamos, a ver, en el caso, a ver, de lo de los ojos no te lo sé decir bien, pero el de la piel lo entendí mucho mejor. Porque básicamente lo que dice es que los poros de la piel y los vellos, ¿no? Vellitos, funcionan como antena. Y al entrar estas radiaciones, ese tamaño, a los poros de la piel, adentro va a ser como una antena y va a hacer que, digamos, penetre más la energía. Entonces, si bien siempre se dice que no va a tener efectos térmicos, sí los va a tener, porque de hecho el diagrama que mostraban de las abejas, lo que está demostrando es que penetra y sí calienta, sí aumenta la temperatura. Entonces, en el caso del ojo, perdón que no, ese no lo leí bien. No te preocupes, no hay problema. Yo entiendo que es lo mismo. O sea, ¿sabes? Es como, son frecuencias, como son más pequeñas, que van a poder penetrar más. Son elementos sensibles que pueden afectarse. Y te interrumpí, perdón, el aspecto del Wi-Fi que nos estabas diciendo. Bueno, el Wi-Fi también es un emitor de radiaciones. Entonces, si bien, y tal vez lo dijo Emanuel, estamos preocupados por la instalación de antenas, la verdad es que tenemos el enemigo en casa y hay gente que lo tiene en su habitación o hay gente que lo tiene en la sala de estar o que se sienta a menos de 2 metros de distancia. La distancia es nuestro amigo, ¿sí? A cada metro que nos separemos se va a disminuir al cuadrado la densidad de potencia, que eso yo no voy a elaborar, seguramente Manuel habló, pero habla de la potencia. Entonces, entre más distancia, la potencia es menor. Lo mismo entonces pasa con los celulares y él les ha de haber explicado del valor SAR, que es el Specific Absorption Rate, que es una tasa de absorción, que es lo mismo. O sea, cada celular en teoría tiene un valor, entre más bajo mejor, sí, y a más distancia mejor. Entonces, si puedes hablar con manos libres, alámbrico o a la distancia, eso siempre es lo mejor. El Wi-Fi, no tenerlo cerca, el módem, si puedes apagarlo de noche, porque toda esta radiación afecta muchísimo a todo digamos, el metabolismo de la melatonina, que es, o sea, esta hormona que secretamos durante la noche y que es muy importante para, digamos, reparar, ¿no? Reparar todo nuestro organismo, recuperarnos del estrés del día, en fin, para sanar. Entonces es muy importante. ¿Qué más debemos hacer? Cablearnos. O sea, yo, por ejemplo, aquí tengo mi cable de Ethernet, y de hecho, yo, mi módem, tengo apagado
la señal de Wi-Fi. Cada modelo tiene especificaciones diferentes, los más modernos no sé, pero que yo todavía tengo, que todavía no es de fibra óptica, se puede apagar la señal de Wi-Fi. Es un poco inconveniente, yo tengo que tener mi celular conectado con un adaptador de Ethernet, en fin, pero para mí vale la pena, porque además, bueno, ya nada más para terminar, resulta que hay una condición médica que se llama electrohipersensibilidad, que habemos algunas personas, yo incluida, que de hecho nos sentimos muy afectados por este tipo de radiaciones. ¿Sí? Cansada, dolor de cabeza, a mí me duele mucho las extremidades, a veces siento como que me da toquecitos, hormigueo, ¿sí? Entonces, si ven que sus hijos que están pasando tanto tiempo frente a las pantallas en estos días, piensen en que hay que tratar de... Y la otra cosa que es súper importante ya para acabar, es que también hay que usar las laptops con la batería, porque mientras está conectada, está radiando campos electromagnéticos, que son otras frecuencias, pero a mí, por ejemplo, es cuando yo lo siento más, que sí siento así como la electricidad. Entonces, no sé, me da mucha tristeza que los niños ahora estén pasando tanto tiempo frente a las computadoras, porque además hay muchos efectos a los ojos por la luz azul, etc. Entonces, bueno, busquen referencias, espero que ustedes tal vez pueden al final poner algunas ligas, pero bueno, hay que cablearse. Ese es el mensaje, digamos. Cablearse porque básicamente somos seres electromagnéticos, que somos sensibles a estas contaminaciones, que finalmente pues podríamos evitarla de diferentes formas, como ya se ha visto en varios foros. No hay necesidad de estar bañados por el Wi-Fi todo el tiempo, tenemos que trabajar, háblenle a su técnico, hagan arreglos y sobre todo sientan su cuerpo. Quizás lo que nosotros decimos les pueda sonar extraño. Sientan su cuerpo a ver si cambia o mejora la situación. ¿No te parece? Otra cosa, perdón, súper importante. Traten de no usar su celular. Bueno, de por sí no habría que usarlo mucho, pero cuando tienen poca señal o dentro de su automóvil, por ejemplo, cuando van en carretera. El automóvil. No lo usen. Porque hay una cosa que se llama caja de Faraday, que es una caja de metal. Cuando estamos usando el celular dentro del automóvil, el celular radia más porque está haciendo mayor esfuerzo. Acabamos más rápido la batería y esa radiación se queda dentro del auto. A mí me pasa muchísimo que cuando voy con gente que trae el Google Maps, que no sé qué, me duele mucho la cabeza cuando voy en un auto. Y o sea, digo, para mí que es obvio. El acabose. Lo peor es dejar a tu hijo dentro del auto, esperándote, viendo con el celular en las manitas. Viendo un video. Porque ahí le estás dando así radiación directa y eso... A tope. Eso es. No, son recomendaciones, me parecen mínimas, básicas, que creo que no son tan complicadas. Si acaso el técnico, en el caso de algunos módems, que hay que quitar la señal de Wi-Fi y solo trabajar con cables, y creo que pues puede hacer la diferencia. De verdad, los invitamos a que sientan su cuerpo, que sientan lo que está pasando en un caso y en el otro. Contrástenlo, no nos crean, obsérvenlo y por supuesto, a investigar. Hay muchos elementos al respecto y sobre todo esto pues estamos a favor de la tecnología, pero una tecnología que sea adecuadamente trabajada, como es el nombre precisamente, Latinoamérica por una tecnología segura, exactamente. Y tú y yo somos de otro grupo que se llama Consumidores por una Tecnología Responsable, que también nos ocupamos de estos temas. Exacto. Eso es lo que queremos básicamente, llamar la atención de las personas para que tomen medidas mínimas de seguridad para seguir disfrutando de su vida y no verse afectados por alguna enfermedad incapacitante, ¿no es así? Sí. Muchísimas gracias, Laura, por tu tiempo, por tu dedicación. Ustedes no saben, pero Laura ha trabajado fuertísimo para entender este tema, porque muchas veces pues, se conocía poco, a pesar de que hay personas que tienen ya 10 años, el llamado era muy débil y pues los estudios no eran suficientes, pero se están agolpando cada vez más esos estudios. ¿No es así? Sí. Ojalá puedas compartir la liga del video que hicimos para la protesta de mañana.
Perfecto, lo busco y se los comparto con mucho gusto aquí y los dejo en los comentarios. Y muchas gracias, Juan Jorge, muchas gracias. Gracias. A Laura, por supuesto, por su participación y a todo el equipo, a Leo, a Oscar, que nos apoyan, por supuesto, en las imágenes, y a todo el equipo de trabajo de la hora ambiental. Un placer coincidir con ustedes hoy. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, maestro Fabián, muchas gracias, doctora Laura Sarrión. Fíjese que es un tema muy interesante, un tema muy controversial, pero que en efecto debemos de conocerlo, debemos de tomar estas medidas de prevención, porque si bien en efecto la tecnología 5G y la tecnología que tenemos hoy a nuestro alcance, pues muchas veces es desapercibida, solamente se ven los beneficios, pero nunca nos preguntamos, ¿y cuál es el daño colateral que puede causar todo esto? Entonces el día de hoy nos han dado una ilustración muy correcta, y aparte que cablearse pues ayuda mucho, porque aparte va a tener más rápido la señal, y sobre todo utilizar todos los elementos que sean necesarios para proteger precisamente de esta contaminación electromagnética. Creo que ya hay case para celulares, ya hay diferentes formas. Pues sí, en este caso hay algunos que dependemos de estar administrando las cosas en estos dispositivos. Bueno, hay que asumir las consecuencias y tomar nuestras terapias adecuadas, pero algo que platicábamos, fíjate, mi estimado Leo, y eso platicábamos fuera de cámaras el viernes pasado, de la importancia de las plantas y la absorción de la contaminación electromagnética. Y si bien es cierto que como los cactus, algunas euforias tienen esta capacidad de funcionar como para rayos, y ¿sabes qué? Una aceleración para acá. Entonces, y eso es, qué mejor que aparte la gente de cablearse también tenga naturaleza dentro de su casa y todos los servicios ecosistémicos, y sobre todo poder entender esto, que está padre que tengamos tecnología, pero hay que tener tecnología responsable, y ese es el llamado que hacen hoy nuestros científicos, ser conscientes de todo el impacto positivo, pero también del negativo. Así es. Y bueno, yo quería aprovechar pues porque fíjense que en el 2019 salió una noticia que bueno, que causó mucho miedo entre la población con esta prueba que se hace en Holanda de una antena 5G, y bueno, que aparecen 300 aves muertas, pero que en el 2017 en otra parte de Europa se realizó una prueba, y junto a un lugar donde se hacía, era un lugar de pastoreo, y bueno, pues el ganado pues tuvo una conducta como de nervio, presentó como mucho nerviosismo el ganado. Pero por otro lado, en 2020, si rastrean las noticias, aparecen por ejemplo ya casos de muertes de aves en la India, en otras partes del mundo con las pruebas de antena 5G, pero resulta que esas notas son falsas, ¿no? Son falsas porque pues encontraron que estas aves habían sido envenenadas, pero curiosamente la noticia de la muerte de 300 aves en Holanda, esa no la han desmentido. Es decir, y tampoco la del 2017 con el ganado. Bueno, por otra parte, yo estaba revisando que Semarnat, por ejemplo, el 20 de mayo creo que recuerda que es el Día Internacional contra la contaminación electromagnética, y pues igualmente, o sea, si ustedes leen, o sea, la misma Semarnat no confirma nada, solo dice que bueno, no hay datos certeros de que existe una correlación entre el desarrollo de cáncer, ¿no? O sea, no lo dice, pero sí termina con las recomendaciones que nos dan, ¿no? Del celular, de los aparatos electrodomésticos que tenemos en casa. Entonces, miren, la verdad es que creo que estamos como en este tenor de debate, pero creo que es parte del conocimiento científico, que todavía necesitamos más elementos, necesitamos datos, necesitamos investigar, y que la gente no radicalice ni polarice, sino que tome en cuenta que la ciencia no es que se contradiga, todo el tiempo se está retroalimentando y todo el tiempo necesita datos más actuales. Entonces no es que exista contradicciones, pero creo que se necesita un poco de tiempo, estudios. En lo que comentábamos mientras ustedes hablaban un poquitito, hablábamos de que pues resulta que luego también, o sea, ¿cómo le haces para identificar que el cierto variante de cáncer sí se debe a estas variables electromagnéticas o a otros factores como la alimentación y demás situaciones, ¿no? Entonces, creo que por eso se necesita un poco más de estudios. ¿Tiene Laura No, sí, adelante. Y sobre todo, decirle a nuestro auditorio que es muy importante lo que está discutiendo ahorita, porque estamos construyendo información
se está alertando, y qué mejor que tomar las medidas de precaución. Si ya tenemos estos estudios que nos está platicando la doctora, Fabián, nuestros otros invitados, pues qué mejor que tomar esa responsabilidad, porque en efecto no podemos dejarlo esto a la suerte. Si ya tenemos estudios que lo están confirmando, que haya, igual es ciencia básica, somos vibración, somos energía, somos materia, y si hay, como bien mencionaba la doctora, hay algo que está ocasionando otra fuente cerca de ti, pues va a tener un efecto sobre ti. Adelante, doctora. No, sí, es que ahorita ya me acordé, hace rato cuando estaba hablando de los diferentes tumores, de estos como estudios epidemiológicos, cada vez mayor incidencia de cáncer de tiroides. Y de hecho hay una relación, los modelos de celular han cambiado la colocación de las antenas. Entonces, antes eran acá, ¿se acuerdan que tenía como la antenita? Entonces había más cánceres acá, luego lo pasaron para acá, luego acá. Ahora, la verdad es que los celulares de hoy en día tienen muchas antenas, porque tienen para el GPS, para el WLAN, para el Wi-Fi, para el Bluetooth, tienen muchos, ¿eh? Y ya nada más, volviendo a lo que decían, es que también entre los estudios que se han hecho, y bueno, aquí nada más mostramos el de cómo, hasta qué profundidad entraba la radiación. Pero estudios más fáciles, y los pueden hacer ustedes, si quieren correr el riesgo de ser picados por unas abejitas, es que acérquense a un panal de abeja con el celular prendido, y lo más seguro es que las abejas les van a picar, les choca. Entonces, varios han hecho varios estudios, pero lo que han hecho es poner el celular sobre la colmena y prenderlo, o sea, digamos, hacer una llamada de 10 minutos. Y lo que se observó es que después de 10 días de hacer esto, por 9 minutos, algo así, la colmena fue abandonada. De plano. ¿Sí? O sea, primero empezó a cambiar el comportamiento de las abejas, un comportamiento de señal de alarma. O sea, las abejas tienen un como aleteo que tiene diferentes, así se comunican. Y el chiste es que eventualmente las abandonó. Entonces, por eso se habla mucho y se representa mucho a la abejita como uno de los seres que está siendo más afectado con estas radiaciones. O sea, la verdad es bien, es interesante, es preocupante, pero parte de ello es decir información clara como la que usted dice, doctora, porque la misma Semarnat creo que le hace falta esa fineza en ese comunicado, y a muchos medios, o sea, si a Semarnat le falla, o sea, ¿qué esperamos de medios de comunicación? Es que hay muchos intereses implicados, ¿no? De hecho, sabemos perfectamente que ya hay toda una estrategia, todo un plan para que el 5G salga lo más pronto posible. Claro, va a traer beneficios, sí, pero ¿qué va a pasar con ese daño colateral? ¿Cómo vamos a asumir ese daño colateral? ¿Cómo se va a prevenir a la población? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y yo creo que si algo podemos promover la responsabilidad y sobre todo la información fiable, factible, y tomar nosotros nuestras precauciones, porque es como todo, si nos avisan que algo nos puede causar daño, bueno, pues ya vamos a ser más conscientes, pero si nadie nos avisa y normalizamos las cosas, pues va a estar peor. Así es. Muy bien, doctora, pues la verdad que agradecemos mucho su trabajo, esperemos que el día de mañana sea muy exitoso, sobre todo para causar conciencia en los tomadores de decisiones, en todos los implicados que tengan que ver con esta situación, y que sobre todo nosotros como ciudadanos también tomemos las medidas. Y recuerden algo muy importante que mencionó la doctora en este momento: no solamente pensar en nosotros, sino también pensar en la biodiversidad. Si las abejas fueron perturbadas, animales tan importantes, imagínense lo que les pueden hacer a otros organismos que ni siquiera vemos, que son muy importantes también, como las bacterias, como los hongos, y que la verdad todos somos parte de un ecosistema y sabemos que ellos tienen mecanismos muy específicos de comunicación química, también asociada también, inclusive nuestras células tienen campos electromagnéticos, y es padrísimo entender todos estos procesos. Pero muy bien, la verdad que nos apasiona mucho este tema, esperemos que no sea la última vez tener aquí la hora ambiental. En verdad, muchas gracias, doctora. Muchas gracias, maestro Fabián, como siempre, con una excelente sesión, un excelente tema por parte de la REMPA. Para que lo puedan seguir, por favor, en sus redes sociales, en la Red Mexicana de Periodistas Ambientales. Ahí los pueden encontrar para que ustedes vean todo lo que realiza la institución y, sobre todo, también se profesionalicen en la materia de periodismo. Un placer siempre, como siempre, coincidir. Les agradezco muchísimo a cada una de las personas que están el día de hoy aquí, y pues hagamos un mundo mejor para todos. Muy bien, muchísimas gracias.
Bueno, pues ya llegó la hora de despedirnos. También agradecer mucho a ti, mi estimado Leo, a la producción, a la periodista Aurora Mendiola, que está detrás de cámaras, al mercadólogo, a Oscar Besares, también a Marisol Vargas Corona y toda la red de voluntarios informados y de la REMPA y del Instituto Mexicano de Fauna Flora de la Sociedad y la Academia Internacional de Regulación Científica, que hace posible este programa, pero sobre todo gracias a usted que nos permite llegar a su hogar. Y recuerda, a partir de ahora, pues conecte, cálense para que así le llegue la señal más rápido, no se le corte y sea responsable con esa contaminación electromagnética. Se despide de ustedes Juan Jorge Avilés Ortega, presidente del Instituto Mexicano de Fauna Flora y Sociedad Social, ¿sí? Y su amigo Leo Barbosa, fundador de Econam, Economía Ambiental. Y no se olviden, nos vemos el siguiente viernes con temas bastante interesantes, con personalidades que todo el tiempo se están informando, con fuentes, pues, fiables, fidedignas. Así que nos vemos el siguiente viernes. De la mano de los especialistas. Hasta la próxima. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias.